Hola sentipensantes, bienvenidos nuevamente a este espacio en el que hablaremos, conversaremos y tendremos otra forma de ver la psicología. Hola sentipensantes, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a este espacio que vamos a abrir para hablar de, en este caso, la música y la psicología. Vamos a empezar con una introducción el día de hoy en cómo podemos asociar la música y la psicología, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, vamos a hablar de varios punticos que nos parecen importantes, de cómo se asocia esto que pues, para nadie es un misterio pensar que la música se convierte en algo sumamente importante en la vida de los seres humanos, ¿sí? Algo impactante, y queremos hablar de por qué. ¿Sí? Hemos venido hablando de reacciones musicales, hemos venido hablando de uno que otro temita. Ujú. Y la idea es que también esto se vuelva un punto de partida para una serie de videos que vamos a empezar a hacer en torno a la música, a los géneros musicales, a las contraculturas que hay históricamente y cómo las empezamos a hacer o asociar a la psicología y cómo podemos hacer un análisis a partir de ello, ¿no? Entonces, pónganse cómodos, no se les olvide suscribirse, darle like a nuestro video si les gusta, activar esa campanita para que les avise cuando hacemos videos y nada, bienvenidos y empecemos. Bueno, Juan, yo creo que lo primero de lo que debemos hablar es de la música, la evolución y el cerebro. ¿Por qué mezclar eso ahí, no? Pues porque somos los seres que somos en este momento, somos la especie que somos por ciertos cambios cerebrales que hemos tenido que están relacionados directamente con unos cambios biológicos y unos cambios culturales. Ujú, ¿de acuerdo? La música totalmente inmersa en lo cultural y el cerebro totalmente inmerso en lo biológico. Entonces me parece que podemos empezar por ahí, porque pues desde la época prehistórica, ¿sí? Desde el Homo sapiens, antes de que fuera Homo sapiens sapiens, se habla de la música en esas primeras organizaciones, esas primeras, mm, llamémoslo preculturas, Ujú, ¿sí? Eh, en donde se empiezan a generar formas de comunicarse que nos llevaran a cooperar, a trabajar en conjunto. Y una de esas formas resultó que tenía que ver con la música, sí, de ¿sí? Con acuerdo. la tonalidad, con el ritmo, con el acompasar ciertas cosas. eh, y pues viene algo importante y es que la música pues es procesada por el cerebro, Total. ¿vale? Ahí hay otro factor importante y es que al recibirla o al recibir el estímulo de la música, entonces el proceso cerebral empieza a ser cada vez más dinámico y empieza una respuesta física incluso hacia ese estímulo que genera la música. Entonces, si vamos a verlo un poco desde las culturas, empezamos a reconocer que en todos los momentos de la vida se ha presentado, o de la historia se ha presentado, que las diferentes culturas han generado a través de la música una estrategia de comunicación. Y si empezamos a ver cada cultura o cada uno de estos grupos, empezamos a reconocer que cada uno tenía sus instrumentos, su Ujú. forma de utilizarlos y empezamos a ver cómo en ciertas áreas y zonas de este mundo terráqueo, globo terráqueo, se reconocen las diferencias musicales que van marcando las propias regiones y desde ahí ya vemos que es algo que ha habido siempre, ¿no? Sí, eso me recuerda un poquito, digamos que esos estudios de Darwin, Sí. donde hablamos entonces de esos primeros artefactos musicales parecidos a los tambores hechos con hueso, eh, y pues no hablemos de algo tan, digamos que como tan obvio, que pareciera pues obvio, pues golpeamos hueso con hueso, pero Ujú, también se encontraron algunos instrumentos similares a las flautas, ujú, también hechos con hueso, y me parece interesante eso que dice Juan, porque podemos ver que cada cultura que ha evolucionado a su manera tiene instrumentos muy particulares, de acuerdo. ¿sí? Que pueden tener algunas similitudes, pero que realmente no producen los mismos sonidos y no se usan, digamos que en las mismas ceremonias o en las mismas formas de comunicación, sino tienen unas formas de comunicación también muy específicas para cada cultura. Totalmente. ¿Sí? Sin contar que Darwin también nos decía que en un inicio la música, tal cual como hacían el resto de animales, desde una vista etológica, pues era una forma también de buscar pareja, de atraer, digamos que al sexo opuesto.
Tocar implementarlo hoy en día a ver si nos funciona de Yo una creo que manera todavía diferente. se implementa. Sí, yo creo que Lo pasa con todavía. el perreo, ¿no? Por ejemplo. Por eso, yo creo que todavía tenemos ahí nuestro toque. De acuerdo. Ya que hay un factor importante a tener en cuenta y es que todas las personas, sobre todo pensando en aquellas que no tienen un problema neurológico Ujú, de por medio o como base, nacen o nacemos ujú. con esa maquinaria necesaria para procesar la música. Entonces, aquí ya empezamos a entender cómo también el cuerpo está dispuesto para, ¿cierto? El cerebro está dispuesto para procesar todos estos sonidos que se van acoplando y que van generando la música como resultado. Lo podemos ver en los niños, ¿no? Los niños menores de Claro. un año que son capaces de mostrar esa sensibilidad receptiva a, a la música y a la respuesta que les genera la música, y no solo menores de un año, sino incluso, como vamos de pronto a ver un poquito más adelante, desde el desarrollo embrional, ¿no? Sí, y creo que, bueno, eso digamos que es algo que se ha hablado muchas veces con aquello de la estimulación temprana, Ujú. ¿sí? Pero entonces eso es súper chévere porque resulta que también empezamos a crear algo en nuestro cerebro, ¿sí? Tenemos los almacenes de memoria, tenemos, bueno, todo eso que aprendemos del lenguaje, y resulta que nuestro cerebro no procesa el lenguaje hablado, eso que Ujú, estamos ujú. haciendo, De de la acuerdo, misma forma que la música. totalmente. Y resulta que aparece algo que es, o sea, en consideración es maravilloso y es el léxico musical. Ujú. Ese reconocimiento de tonadas, ese reconocimiento de algunas melodías, eh, que es lo que han comprobado que cuando hay ciertas lesiones específicas en el cerebro, aparece un fenómeno que se llama amusia, Ujú, ¿sí? Que es la ujú. incapacidad de poder como percibir el fenómeno musical. Y aquí pasa algo eh, pues que ha llamado mucho la atención de los científicos y es una persona con una lesión en un lugar que genera amusia, no le afecta el habla, Sí, 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 ¿sí? sí. Y una persona que tiene una lesión en un lugar cerebral relacionado con el habla, no le afecta la comprensión musical. Ujú, ujú. Y De hecho, hay un ejemplo con respecto a eso por el tema de la música, por poner sobre la mesa algo que puede ser más cotidiano, y es que dentro de la historia de vida de un artista que conocemos, porque es colombiano y espero que muchos lo conozcan, que es Andrés Cepeda, se dice que en su historia de vida, eh, Sweet sí, tal también nos cual. dicen que, que él tenía un problema de tartamudez cuando niño Ujú. y que logró afrontarlo y casi que solucionar esa situación a partir de la música como recurso, ¿no? Entonces empezamos a ver como eso que mencionabas, hay gente que tiene problemas léxicos, problemas con la respiración, con el manejo del aire, con lo que corresponde a la fisiología como tal, que cuando cantan, por ejemplo, no los tienen. De acuerdo. Entonces, ese es un tema que yo creo que podemos tratar más adelante, Ujú, de cuál es la relación entre la música y todo lo que puede ser terapéutico. ujú. Y bueno, aquí viene otra cosa que es súper importante y es, para ninguno de nosotros es ajeno que la música genera emociones. Tal cual. Pues la música nos genera sentimiento, nos genera algo, ¿sí? Y eso tiene que ver con todo el recorrido cerebral que hace, porque la música activa también el sistema límbico, Sí. ¿sí? Y al activar el sistema límbico, que es el encargado de las emociones, pues nos va a generar algo que es importante porque no siempre es algo que depende de lo que hemos aprendido, De acuerdo. ¿sí? Es algo automático. La música nos genera ciertas reacciones que suelen ser automáticas. Y hay algo maravilloso y es que un mismo género musical, por ejemplo, no genera la misma respuesta emocional en cada una de las personas, sino que cada persona interpreta, ¿sí? Y se posiciona desde su perspectiva con base a la música y desde ahí reacciona o responde. ¿A través de qué? Como estamos hablando en este caso, de una emoción. Entonces, hay un ejercicio muy chévere que he visto y que yo hago y replico mucho con los niños sobre todo, pero también sirve con adultos, y es cómo se asocia la música a la expresión de sus emociones, ¿sí? Para empezar a entender y a identificar cuáles son las emociones que se asocian o que son más fáciles de expresar, por ejemplo. Cuáles son más complejas de expresar y cómo las va asociando, por ejemplo, a diferentes tonalidades, a diferentes ritmos, al beat, a un instrumento, o cómo empieza a asociarlo a aspectos importantes, y aquí ya entramos también en vivencias que hemos tenido, ¿no? Sí, de acuerdo. Y entonces digamos que tú ahorita mencionabas algo que antes de avanzar pues tenemos que tener presente y es que pues desde las 18 semanas, Ujú, sí, el feto empieza a percibir las variaciones musicales ujú.
Y a raíz de eso, pues todas las investigaciones han denotado que la música termina afectando también la memoria a largo plazo. Sí, ¿Sí? Por lo tanto, la música termina siendo un elemento en los procesos de aprendizaje, que creo que también podemos retomar eso un poquito más adelante. totalmente, totalmente. Creo que ahí es donde empezamos a ver cómo la música se vuelve un recurso en muchos aspectos, pero como también a veces la música puede ser de cierta forma un obstáculo para ciertos procesos, ¿no? Porque si empezamos a hablar, por ejemplo, de la lectura, hay gente que dice, yo leo y pongo música y me va mejor leyendo así, cuando creo que si vamos a los estudios es todo lo contrario, ¿no? Porque la afectación, por ejemplo, en términos de atención que genera el estar escuchando un estímulo musical, va a distraer la atención que podemos poner a un texto que estamos leyendo. ¿Cómo? La música sí puede generar, por ejemplo, una regulación emocional en Ujú, estados de ánimo. A mí personalmente, por ejemplo, me pasa, no sé, Rafa, que según mi estado de ánimo, escucho un género musical. Yo soy muy variable en los géneros que escucho, aunque no sale casi que de tres. Rock, rap, claramente, y el reggae que me fascina, pero siempre está regulado por mi estado emocional. Entonces, cuando necesito concentrarme mucho o cuando estoy de mal humor, voy a mi género musical de base, que es el rap, que me encanta, ujú. como por ejemplo la gente que le gusta el rock va a ese género musical. Cuando estoy feliz muchas veces meto de todo al tiempo. Entonces va marcando un poco también el cómo me voy sintiendo y lo que voy escuchando. ¿Cómo lo ves? Y creo que esto es como que ese momento para que empecemos a hablar entonces de, bueno, ¿y qué pasa con la música y con las emociones? Sí. Ya sabemos que sí las activa, Ajá. ¿sí? Y que cada vez que escuchamos una tonalidad la podemos definir, es alegre, es nostálgica, nos genera algo, Sí, de habla de acuerdo. amor, y con habla de amor no me refiero a que Al su amor letra romántico. hable de amor solamente, sino la tonada. Sí, sí, Hay sí, tonadas sí, que sí, son sí. sensuales, hay tonadas que... Y entonces es importante porque empezamos a darnos cuenta que en la música tenemos entonces la emoción musical y la emoción del contenido, Ujú. ¿sí? Entonces hay canciones que nos pueden, la escuchamos la primera vez y nos evoca algo la melodía y después vamos y vemos la letra y decimos, uy, no, No tiene que esta ver con lo emoción que... es Sí, sí, sí. otra, ¿sí? Entonces, que la música en sí tiene un poder de evocación que es muy poderoso y que nos invita siempre a una expresión emocional. Ujú. ¿Vale? Entonces, en el contenido musical que escuchamos ahora, que ya no es solo sinfónico, sino es lírico y sinfónico, Sí. pues se empiezan a complejizar esos asuntos de acercamiento, porque entonces entra el aprendizaje, entra la evocación, esto yo con qué lo conecto, ¿sí? Y este fenómeno me empieza a gustar bastante. Yo pondría como ejemplo el reggaetón para Ujú, un poco abordar eso. Y es el reggaetón como género a nivel musical tiene un beat pegajoso, sí. ¿cierto? Que es lo que lo hace lo comercial que es. Es muy pegajosa su tonada, su beat, su instrumentalización en general. Cuando vamos a la letra es cuando empezamos a chocar un poco con eso, sobre todo con el actual, desde la perspectiva personal. Ojo, esto es personal. El actual a nivel lírico Ujú, es básico, es agresivo hacia el ser humano en general, no lo centremos. ujú. Eh, de pronto antes era diferente y ha evolucionado a su manera, ¿sí? Pero para mí lo pegajoso de eso y lo que lo hace tan comercial es el beat Ujú. que, no, que tiene, Sí, porque total. te Además que engancha, es alegre, es alegre. o sea, te coge. Ya las letras son otro cuento, ¿sí? Y no es el mejor ejemplo porque a mí no es que me guste mucho, pero sirve para el caso. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Y entonces mira que ahí pasa algo importante y es, si quiere pasarse por otros videos que tenemos hablando de emociones, Ujú. eh, que tiene que ver con esto que estamos también diciendo, Sí, por aquí se se los supone dejamos. que ahí les dejaremos el link para que lo vean. Pero es que cuando hablamos de emociones hay emociones que nos incitan a irnos y Ujú, emociones que nos incitan a quedarnos. ujú. ¿Listo? La música tiene algo particular y es que independientemente de la emoción que evoque nos incita a quedarnos, Sí, la música no nos aleja. ¿Sí? Esa reacción emocional, por eso muchos la llaman la emoción musical, que no es la misma emoción netamente biológica. Aunque responde nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando uno escucha una canción que le evoca tristeza, uno tiene toda la sintomatología de la tristeza en su cuerpo, ujú, ujú. pero no actúa
como cuando una situación te genera tristeza. Total. ¿Sí? Entonces, eso de la emoción musical habla un poquito de la complejidad de este fenómeno y de por qué, digamos que algunas visiones absolutistas no son muy útiles para hablar de la música y las emociones, más allá de entender el potencial evocativo que tiene la música. De acuerdo. Socialmente, la construcción en torno a la música nos permite también encontrar que en un grupo de personas la Ujú. música puede generar o variar la situación o la dinámica de la misma. Es diferente si estamos reunidos 10 personas hablando únicamente de cualquiera sea el tema, así estamos esas 10 personas con cualquier, cualquier canción que nos guste, hablando de algún tema y empieza a dinamizarse de una forma diferente. Entonces empezamos a ver cómo justamente, y retomando un poco lo que hablábamos arriba, esa construcción social en torno a la música es tan importante porque empieza a acoplarse todo este tipo de cosas, ¿no? La dinámica social, la interacción con las personas, las emociones que evoca, la respuesta del cerebro, la respuesta fisiológica que se tiene, porque el deseo de bailar y toda esta vaina es una respuesta fisiológica procesada por el cerebro que se manifiesta a través de las emociones y ya conectamos todo y parezco freestyleando en este Sí, momento. a doble Sí, tempo, sí, pasa a sí. doble tempo. Ya empecé a hablar más rápido y todo, porque me emociona hablar de la música, por ejemplo. Y no la estoy escuchando, pero estoy hablando de ella y ya me genera una emoción. De acuerdo, y ahí hay un tema importante con eso que acabas de decir, y es cómo la música atraviesa tanto y digamos que te conecta tanto con las situaciones que tú pones, Ujú. que por eso en los cultos religiosos, independientemente del culto religioso, la música juega un papel fundamental. Totalmente, ¿Sí? de acuerdo. Ya sea en los actos litúrgicos, o sea en los cánticos, o como lo quiera llamar cada una de las religiones que los que nos escuchan puedan profesar, Ujú. siempre encontrarán un escenario donde hay una conexión musical, Sí, ¿sí? de Hay acuerdo. un acercamiento musical. Sé que pues podrán haber excepciones porque hay, digamos que ciertas construcciones religiosas que tratan de alejar eso que es considerado mundano y tiene que ver también con eso que estamos hablando, Sí, de ese acuerdo. atractivo. La cultura influye mucho, ¿no? De Porque acuerdo. si lo ponemos en la cultura americana, por ejemplo, y lo asociamos al gospel, bah, está conectado totalmente a la parte religiosa y la forma como profesan y cómo manifiestan su emoción frente a la religión en este caso. Y aquí encontramos también que la música aplica para todos los aspectos, no solo para la fiesta, como a veces pasa, sino para la religión en este caso, o para terapia. Y ya podemos entrar Llegamos a a abordar eso. ese pedazo que también es encantador porque digamos que tiene un contenido terapéutico en muchos aspectos. Por ejemplo, se ha logrado percibir cómo el uso de la música en pacientes que tienen Alzheimer ha ayudado a que logren hacer algunas conexiones de su rutina o algunas conexiones con ciertos familiares que hacen que la enfermedad avance mucho más lento. No que desaparezca porque es una enfermedad degenerativa, Ujú. pero sí han habido como algunos, digamos que poderes, llamémoslo así, porque es que la música tiene un poder y es que la música entra por acá, llega a nuestros oídos, pero nos genera sensaciones táctiles, Total. nos genera sensaciones visuales, ¿sí? Eso de que uno a veces pareciera que pudiera ver la música, es tan simple como uno escucha algo y uno pareciera que pudiera ponerle un color a esa vaina. Tal cual. O sabes también, la música tiene tanto poder que se relaciona con esa capacidad de recordar, como por ejemplo lo Ujú. estabas expresando. Entonces, si uno escucha, perdón, un tipo de música al momento de aprender algo y luego la escucha esa misma canción o esa misma melodía o esa misma tonada al momento de recordar, como por ejemplo pasa con, no sé, al momento de estudiar, que hay formas de aprender a través de la música. Yo me acuerdo, esta historia es real. Yo me acuerdo cuando estábamos viendo en geografía los países latinos, que nos tocaba un examen de los países latinos. Ujú. Y yo saqué ese examen literalmente con la canción de Latinos de Proyecto 1. Ok. Sí, España, Puerto Rico, tal. La saqué completa porque era, mencione todos los países latinoamericanos. Pi, 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 pi. Con esa canción la saqué. Evocando, en este caso la usé como el recurso de evocar el recordar justamente, valga la redundancia, esa canción que hacía referencia a los países y cómo los puse en ese momento como un Mm. recurso para acordarme de todos y pin, 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 sacar la lista completa. Y me fue supremamente De útil. hecho, es que no es en vano que los niños aprendan también a través de la música. Tal cual. Los niños aprenden muy bien a través de las rondas,
a través, y por eso, aparte que la música es súper atractiva para ellos, ¿sí? Porque pues ellos están descubriendo su mundo emocional y encuentran esto que les activa emociones todo el tiempo. Entonces la música se vuelve muy atractiva y si le sumas a eso el contenido de aprendizaje, se vuelve maravilloso. Total. Y has llegado a un punto importante y es cómo o qué capacidad de desarrollo, por ejemplo, tiene el cerebro Ujú, cuando se estimula con la posibilidad de tocar un instrumento musical desde temprana edad, con el piano, con el violín, con la guitarra, con cualquiera sea el instrumento, porque además tiene una construcción asociada a los estímulos motores, ¿no? La motricidad gruesa y fina también se estimulan al momento de aprender a tocar un instrumento y cómo se vuelve esto un recurso, por ejemplo, en el momento de intervenir en un proceso terapéutico en torno a la construcción de tonadas y de estímulos musicales. Muchas veces, por ejemplo, yo le digo a mis consultantes que plasmen sus emociones, y ya retomando el tema de emociones, pero aquí a nivel interventivo. ujú. Y tengo muchos consultantes que lo han hecho a través de la música, estudiantes de música que hacen composiciones y me dicen, mira, en este punto yo me estaba sintiendo así, esta tonada está aquí es baja porque estaba así, y esta es más alta porque me estaba sintiendo así, esto representa tal emoción y esto representa o evoca tal situación. Y empieza a acoplarse todo lo que venimos hablando en un ejercicio de intervención. Y es que pasa con la música algo que tiene que ver con eso que tú dices, y es que no importa qué emoción nos evoque en algún momento, Uh -huh. el rastro que deja es un rastro de dopamina, ¿sí? Sí, sí, Es sí, decir, es un rastro de de felicidad, felicidad. un rastro de tranquilidad. Y eso me parece muy poderoso porque eso ha hecho que se pueda ver que la música está relacionada con la disminución del dolor, ¿sí? Con el afrontamiento de enfermedades graves. La ansiedad también se puede ayudar a trabajar con la música. El estrés también puede ayudarse a trabajar con la música y empezamos a identificar cómo es importante reconocer eso como recurso. Ahora, puede ser que para una persona que de pronto no le guste el metal, por ejemplo, ¿m? Si la persona está estresada y uno dice, uy, claro, la música le ayuda y le ponemos una canción o una tonada de metal a una persona que no le gusta, pues no le va a ayudar a aliviar el estrés ni la Claro. ansiedad, sino que la va a detonar aún más porque justamente Y también mira va que a eso tener es eso. súper interesante, porque entonces hemos visto que supuestamente esta música como el metal, Sí. sí, genera un Pero a usted sí le aumento. ayudaría, A mí me porque a encanta, usted le obvio, encanta. pero entonces se supone que aumenta la adrenalina Ujú. y eso tendría supuestamente un relato directo en aumentar la agresión. Sí. Y resulta que, pues que no, porque también ahí entonces entra la segunda parte y es cómo esto también se vuelve cultura para mí y se Ujú. vuelve un escenario de significado de mis propias emociones. Entonces aquí empiezan a jugar la emoción musical con la emoción que yo tengo Ujú. y con mis recuerdos, con mis De evocaciones. acuerdo. Entonces, eso también me parece súper chévere. Aún así, por ejemplo, en términos terapéuticos, es muy importante cuando podemos, alguien, así no conozca un género musical, evocarle las emociones primordiales, las Ujú. emociones musicales, Ujú. no las emociones ya de relación, Sí, sí, sí. sino que pueda conectar a través del beat o a través de los tiempos de la música, cuáles son las emociones que quiere expresar a través de eso. Totalmente. Y eso es un punto importante de por qué de alguna forma escogemos ciertos géneros musicales para agremiarnos con otros. Total. Hombre, creo que fue un buen ejercicio de introducción a lo que puede ser la música y la psicología, ¿no? Me parece un excelente inicio eh, para todo lo que queremos hablar y lo que ya hemos venido hablando. Claro. Lo iremos haciendo de forma más específica, como les decíamos en principio, abordando cada uno de los géneros y qué tiene ese género como recurso, qué análisis podemos hacerle en su historia, en su presente, en lo que se puede reconocer como parte de su construcción que lo hace ser ese género y cómo la psicología puede tener una mirada en eso, ¿no? Claro que sí. Esperamos que les haya gustado el video, que nos dejen sus comentarios como siempre. Los estaremos leyendo, estaremos muy pendientes de ellos y esperamos continuar con este tema con ustedes. Nos estamos viendo, sentipensantes, en un próximo video.